Nuevamente, como ya lo habían anunciado, el título del conversatorio que tendremos el día de hoy es Derechas Emergentes en América Latina, apuntes desde la antropología, y pues ya se han mencionado los nombres de nuestros dos conversadores, así es que los voy a presentar muy rápidamente. Eduardo Restrepo, que es antropólogo colombiano, egresado de la Universidad de Antioquia, Medellín, tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología y profesor en diferentes universidades. Actualmente es investigador adjunto del Centro de Investigación, Innovación y Creación del Departamento de Antropología en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Y Pablo Semán, tal vez más conocido por todos, o igualmente conocido, sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, Argentina, y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es coordinador y autor del libro compilado que está entre nosotros, ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, que reúne 4 estudios de 6 autores acerca de la derecha argentina. Así es que bueno, vamos a dar inicio con algunos ejes que vamos a tratar de ir tal vez de pronto reuniendo, si ustedes están de acuerdo, Eduardo y Pablo. Listo. Y bueno, pues en el primer eje lo que planteamos un poco es tratar de identificar esta vinculación entre el estudio de la derecha y de la antropología. Entonces lanzábamos la pregunta que un poco trabajábamos previamente, si podemos construir o pensar en una definición genérica de derecha o si esta debe estar anclada a las particularidades históricas de cada país o de cada caso. En el orden que ustedes gusten. Se acabó de atragantar, entonces empiezo yo. Está muy bien. Bueno, la pregunta es de si podemos pensar la derecha de una manera genérica o si hay que pensarla en términos de unas especificidades contextuales. Yo quisiera simplemente plantear que una definición esencial y transhistórica de la derecha, incluso en singular, puede tener unas potencialidades para ciertas conversaciones, pero en términos de la sensibilidad antropológica y etnográfica podemos explorar más la idea de unas derechas en términos de unas posiciones históricas y relacionales concretas. Históricas porque parece que las derechas, por ejemplo, de los años 80, aquellas que analizaba, por ejemplo, Stuart Hall en Gran Bretaña con el ascenso del thatcherismo, tienen algunas semejanzas, pero múltiples diferencias con derechas que están articulándose de manera ante nuestros ojos en diferentes situaciones. Entonces, por supuesto que es histórica, hay algunas comunalidades, pero hay múltiples diferencias y especificidades que vale la pena pensar en detalle. Y la relacionalidad es muy importante porque más que una definición sustantiva, la derecha está siempre pensada desde un sistema de diferencias y en un sistema de diferencias donde hay unas exterioridades que constituyen a la derecha como tal. Entonces, mi entrada a esta pregunta es más que hacer un ejercicio de una definición esencial o transhistórica, desde nuestras posicionalidades como antropólogos y desde nuestras sensibilidades etnográficas, podemos mirar esa historización radical por un lado y por otro lado la relacionalidad que en contextos específicos produce a la derecha como un sistema de diferencias. Entonces, eso sería lo que yo empezaría a plantear. Perdón, me había atragantado. Yo quería empezar primero agradeciendo la invitación que nos hicieron. Segundo, me sumo al tono de voz de Alejandro Vila que planteó, embargado por la emoción, lo que estamos viviendo
en este momento en Argentina, que creo que el tono de voz reflejaba más que cualquier otra cosa el tono de la situación histórica. Yo, no sé, algunos que me conocen saben que soy particularmente pesimista, y la verdad es que lo que quisiera decir, antes que avanzar sobre el tema, es que yo creo que todo esto va a pasar, ¿no? O sea, no quiero ser hoy particularmente pesimista. Vamos a salir probablemente muy mal, pero tenemos que saber transitar este periodo. Ya veremos, porque hay cosas que ya nos vuelven mejores, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta que sea un congreso austero. No me gustan los congresos para financiar la organización o la universidad y que terminen teniendo efectos de reclutamiento plutocrático especialmente para los estudiantes. Eso ya nos hace mejores, pero creo que hay que atravesar todo este camino en el que vamos a tener problemas, pérdidas, algunas irreparables incluso, pero finalmente creo que va a pasar, ¿no? Y con esto estoy diciendo algo que amplía el tono de la voz de Alejandro. Yendo al tema específico, yo me sumo a lo que vino diciendo Eduardo, y una de las cuestiones que a mí me interesa apuntar, un poco dándole ya casi un carácter de ejemplo de lo que decía Eduardo, es que en la discusión de las nuevas derechas, por lo pronto en Argentina, hay una cosa que no funciona, que tiene que ver, por ejemplo, si esto es igual a Bolsonaro o a Trump, o si se parece a Meloni o a Erdogan o al partido que gobierna en la India y que está, digamos, buscando la exclusión constitucional de 200 millones de ciudadanos. Yo entiendo que hay denominadores comunes, pero, y no creo que sea patrimonio solo de la antropología, en todo caso deberíamos ser nosotros consistentes con esa idea, pero la diferencia hace la diferencia. Y me parece que cuando se intenta hacer un checklist de características que tienen las derechas, para poner una como modelo y todas las otras como grados de aproximación a esas nuevas derechas, estamos fracasando. Creo que lo que nosotros siempre analizamos son configuraciones y procesos. Claro que hay una dimensión global, después trabajaremos sobre eso, pero hay cosas que son específicas de los procesos nacionales sin desconocer ni la dimensión global ni los denominadores comunes, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos viviendo en Argentina tiene una especificidad que todavía tenemos que dilucidar, porque va más allá de los parecidos con Bolsonaro o con Trump. Y yo diría, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a decir, mal, creo yo, que esto es el reflejo de una ola mundial. Casualmente ese argumento aparte viene de la mano de los que decían que esto no podía pasar acá porque nosotros éramos excepcionales históricamente hablando. Creo que hay un contenido, un revulsivo histórico que actúa contra 20, 40, 70 y 120 años de historia argentina, que es una especificidad que no se puede perder en términos de esto que yo estoy diciendo, la diferencia hace la diferencia, y que hace pensar, además, que Milei, por ejemplo, no solo no es un reflejo de una ola mundial, sino también una influencia él a nivel mundial. Milei se volvió icónico. Milei hace lucir a Trump. Milei refuerza a Meloni. Milei es un gran adorno para Vox. No quiero decir que Argentina es el faro del mundo, pero o el faro negro del mundo. Pero esa especificidad, entre otras cosas, hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que, digamos, y termino con esto, nos perdemos de la pista antropológica
cuando entramos a trabajar como ilustradores de las categorías de los cientistas políticos, ¿no? La ciencia política es lo más parecido al derecho que hay en la ciencia social, una visión normativa de la vida social. Y nosotros tenemos que salir de esa visión jurídica y muchas veces terminamos usando las etnografías no para construir el caso, sino para ilustrar el concepto de otros. Con el tema de las derechas nos está pasando eso y tenemos que luchar, tanto como políticamente contra las derechas, luchar contra esa tendencia epistemológica. Nos ha ido saliendo un poquito el tema que venía a continuación, que es cuáles son esas potencialidades de la mirada antropológica para estudiar la emergencia de estas derechas, y podríamos tratar de irla combinando con la siguiente, que es cuáles podríamos identificar como los principales aportes desde la teoría y desde la metodología que la antropología nos ha ayudado a construir para analizar este fenómeno denominado derechas o derecha en singular. Bueno, ahora voy a ser más breve, así le dejo a Eduardo extenderse. Y para seguir un poco a la pista de lo que yo venía diciendo. A mí me parece que, por lo que venía diciendo, tenemos que defender la pertinencia de las construcciones y los procesos de construcción de categorías y de conocimiento propiamente etnográficos para salvar, aparte, la singularidad de los procesos y las configuraciones. Yo creo que ese es el principal aporte, no sé si lo hicimos, es el principal aporte que tenemos para hacer, es una cosa por hacer todavía. Simplemente doy alguna pista y que para mí el patrimonio de esta actitud epistémica, el patrimonio no, el monopolio de esta actitud epistémica no necesariamente la tiene la antropología, en todo caso debe recuperarse a sí misma viendo algunos ejemplos. En primer lugar, yo diría, los historiadores, o algunos historiadores argentinos, como Sergio Morresi o Martín Vicente, nos han mostrado claramente que esta derecha tiene una especificidad. No se trata de discutir si es la nueva derecha o la vieja derecha o la misma derecha de siempre, como se discute habitualmente cuando nuestra disciplina está contaminada o por la ciencia política o por procesos militantes que no se abren a la reflexión. Claro que las derechas tienen antecedentes históricos y claro que nada se repite, porque la historia no se repite ni como farsa. Lo que tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de estas derechas, es que aquellas viejas tradiciones que en Argentina caminaban por carriles separados, que eran el nacionalismo y el liberalismo, han entrado en un proceso de fusión. Y han entrado en un proceso de fusión específico que ha sido primero a nivel de las bases, antes que a nivel de los dirigentes. Por eso también es ridículo preguntarse si Milei tiene el 30 o el 56%. Los votantes fueron todos a Milei porque Bullrich ya había tratado de parecerse a Milei. Empezar a pensar en términos de categorías centro-derecha, de extrema derecha, que es un error que cometimos nosotros en el título del libro, por otro lado, presionados por la industria editorial. Es un problema, es realmente un problema. Bueno, pero esa voluntad de recuperar la singularidad del proceso está presente, por ejemplo, en la actitud de los historiadores. Y quiero decir algo más, y con eso termino, que es parte de la singularidad del proceso que yo reivindico para el caso argentino o para el caso latinoamericano, está en la teorización de autores que sin declararse postcoloniales pensaron en cabeza propia, como por ejemplo Guillermo O'Donnell, que no era politólogo, o sí era politólogo, pero leía a los antropólogos. Y por ejemplo, hay dos características de las derechas en América Latina que nosotros tenemos que recuperar en términos de pensar su especificidad, que es, ni tenemos los topes institucionales que hay en Europa y que hacen que el gobierno de Meloni al lado del de Milei sea un gobierno de caricias. Y también tenemos el problema de una sociodemografía que produce un tipo de democracia donde la construcción de un polo mayoritario y antagónico de derecha, incluso cuestionando la democracia a veces, es posible.
La caja de resonancia que tienen las derechas en América Latina no la tienen en Europa, y por eso en América Latina no se produce el fenómeno de los cercos sanitarios que los politólogos estuvieron buscando todo el tiempo, buscando soluciones europeas a problemas latinoamericanos. No hubo cercos sanitarios, lo que hubo fueron ascensos abruptos, acelerados, de derechas que no tardaron 40 años en consolidarse y que aparte constituyeron mayorías, a diferencia de lo que ocurre con cualquiera de las derechas extremas de Europa, donde, por ejemplo, como se puede ver ayer en la elección de Portugal, la extrema derecha saca apenas el 20% y hay electorados divididos y sedimentados. Entonces, la sociodemografía latinoamericana también es una raíz de la especificidad, y digo estos dos ejemplos por fuera de la disciplina, porque lo que yo estoy tratando de insistir es que nuestra búsqueda de las diferencias que hacen la diferencia, por ahora no la hicimos nosotros, no la concretamos nosotros, la están haciendo o la hicieron en su momento politólogos, sociólogos, historiadores. La disciplina está esperando que hagamos eso. Pues en ese sentido, Pablo, la pregunta por la mirada, digamos, antropológica, yo de entrada diría, ¿cuál mirada? Porque yo no me encuentro con una antropología, sino que en la práctica me encuentro con múltiples y a veces hasta contradictorias antropologías. Por ejemplo, los arqueólogos, ¿cómo podrían pensar el asunto de las derechas emergentes? ¿Cuáles son las herramientas que desde la arqueología, para aquellos que se imaginan dentro de la antropología, podrían aportar a esta lectura? O yo también pienso que existen posicionamientos teóricos importantes que habilitan o de alguna manera acotan la posibilidad de pensar esto. Por ejemplo, aquellas lecturas más positivistas de la antropología pueden decir cosas, pero seguramente desde otros escenarios y con otros elementos teóricos, con otras categorías y con otras lentes se pueden discutir otros asuntos. Yo no me imagino el giro ontológico o el poshumanismo o estas cosas maravillosas que circulan sobre todo en etnografías multiespecie, pensando el asunto de la emergencia y la consolidación de las nuevas derechas. Entonces, a mí se me deshace un poco el asunto de la mirada antropológica y se me deshace en un punto que es muy importante, es que la antropología también implica articulaciones políticas. Existen antropologías y antropólogos conservadores, existen antropologías y antropólogos liberales, existen antropologías y antropólogos en ese espectro que se podría llamar izquierda, desde los marxismos, neomarxismos hasta los anarquistas. O sea, yo creo que es muy importante desempacar la idea de la mirada antropológica como si fuera una sola posibilidad de encarar este asunto. Habiendo dicho eso, la mirada que a mí me parece que hace sentido para pensar este tipo de asuntos es una antropología no esencialista, que pareciera que es difícil, pero tendríamos que pensar antropologías no esencialistas que no clausuren en nombre de lo bueno, antropologías no buenistas. Pues hay un montón de antropologías buenistas con respecto a los indígenas, con respecto a los afros, con respecto a los subalternos. Entonces, creo que una lectura para pensar el asunto de las derechas en América Latina tendría que romper no solamente con esas comodidades de la mirada esencialista y de la mirada buenista de ciertas antropologías, sino también hacer etnografía. Y hacer etnografía creo que es algo que también tenemos que desempacar. ¿Qué significa etnografía? Pablo, ¿qué es hacer etnografía de estas cosas? Porque a estas alturas del partido mucha gente hace etnografía fines de semana o hace etnografía en marcos de proyectos llenos de burocracia de las instituciones, y quizás el asunto de la etnografía habría que bajar o pensar
más allá de las ansiedades de la burocracia académica, más allá de la idea de individualidades, más en sentido de trabajos colectivos que confluyan y que estén por fuera de ciertas prácticas. Diría que esa etnografía tendría que plantear una cosa fundamental, y es no confundir lo que nos gusta que fuera el mundo con lo que el mundo descarnado es. Eso es Gramsci, hay que encarar el mundo independientemente de que nos guste o no. Y lo otro que es fundamental es entender los diferentes planos de articulación de estas derechas, porque son planos de articulación que producen subjetividades, que producen corporalidades, que producen espacialidades, incluso que producen academias. Yo me preguntaría hasta dónde mucho de la antropología es derecha en la práctica, aunque no se enuncie como tal, aunque no se piense como tal. Entonces, eso de la mirada antropológica para pensar la derecha es un asunto que habría que desempacar en muchos sentidos. ¿De qué antropología estamos hablando? Y si la etnografía es la apuesta, ¿qué tipo de etnografía habría que agendar? Porque no me imagino una etnografía de esas que se hacen para entregar algo, para escribir un paper en una revista indexada, cosas por el estilo. Entonces, a mí me parece que esa relación entre mirada antropológica y entendimiento de las derechas es algo que invita a que pensemos la antropología como tal, o las antropologías como tal, y que pensemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, porque yo creo que muchas de nuestras prácticas son prácticas que en últimas han posibilitado que Milei nos coja con los calzones abajo. Qué forma elegante de decirlo, porque nosotros tenemos peores dichos. A ver, yo voy a hacer una pregunta que es casi retórica. ¿Alguien votó a Milei? Pero... Porque hay algo de lo que yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, que es la mayor parte de los que estamos acá, que somos argentinos, incluso previendo la posibilidad de que ganara Milei, nos sorprendimos porque ganó Milei. Entonces, ya hay un primer problema que tiene que ver con lo que vos decís, que son qué antropología y qué compromisos políticos tienen los antropólogos, que yo lo voy a decir de la manera más simple posible, pero que para mí es un dato, digamos, parte de la derrota está ahí. Las derrotas no son definitivas, pero hay que sentirlas, ¿no? Que es lo que voy a decir, mirar a la muerte a los ojos. Pero las derrotas hay que sentirlas. Y parte de esa derrota es, nosotros somos los cientistas sociales que no saben en qué sociedad viven. Y tenemos que asumirlo. Nosotros somos personas que tienen en esos cuadrantes que circulan de political compass, donde más Estado, menos Estado, más autoritarismo, menos autoritarismo, somos el 25% que cruza más Estado y menos autoritarismo. Ese 25%, pero dentro de ese 25% somos el 25% del 25%, que más o menos coincide con el voto a Grabois sumado a la izquierda. Desde ese 12% tenemos un checklist de condiciones para aceptar a la gente, para que se considere como nosotros, ¿no? Y las ciencias sociales están alineadas, inercial, pero total y absolutamente con ese checklist. Desde ese checklist del 12,5%, el 12,5% del 25% nos parece derecha alternativa o extrema, y el 75% son todos nazis. Por eso nosotros no sabemos en qué sociedad vivimos, y ese es un problema que tenemos que asumir, y ahí está lo que vos decís de mirar la muerte a los ojos. Pablo, una única cosa, dale, pero un punto. Milei es una expresión de muchas otras cosas. O sea,
Y creo que esa posibilidad de entender la densidad, la heterogeneidad y la complejidad de algo que en una coyuntura particular emerge de esa forma es una urgencia y además es una deuda que tenemos para entender el mundo. El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer, pero en nuestro caso el búho de Minerva se demoró 450 días y se fue de joda y todavía no volvió y no sabemos cuándo va a levantar vuelo el famoso búho de Minerva. Eso es lo que vos querés decir. Yo, en primer lugar, frente a esto que vos decís, lo primero que diría desde el lugar más hogartiano posible y que tiene que ver con lo que decía antes sobre ese 75% que nosotros vemos como todos nazis, es que efectivamente en la emergencia de cosas como Milei hay gente que es dirigente, militante política y se reivindica de derecha. E inclusive, si ustedes le preguntan, van a decir somos de extrema derecha. Pero el fenómeno político que está en juego, de la misma manera que Howard distinguía entre la ideología del Partido Laborista y la ideología de la clase trabajadora, acá hay que distinguir entre la ideología de los dirigentes mileístas y la ideología practicada en la vida cotidiana por muchos de los votantes de Milei, a los que nosotros vemos como nazis, pero no son nazis. Y ahí hay un problema de que la antropología, por eso les preguntaba, ¿alguien votó a Milei? Nosotros, tenemos más distancia con los votantes de Milei que con cualquier tribu de la antropología. Y es un problema, porque son nuestros contemporáneos. Y ese problema para mí tiene que ver con otra cosa, que era lo que quería leer. Perdónenme, porque lo quiero leer porque es un ejemplo que tiene como muchas variables y tengo más control del discurso si lo leo. La casa de los técnicos de un organismo público en una provincia del norte tenía una galería inmaculada. Era la frontera con los pobladores que se acercaban con respeto hasta la línea que dividía la tierra de las baldosas y de ahí no pasaban. Y uno de los técnicos de ese organismo insistía con algo que venía diciendo desde al menos 10 años antes de ese final de noviembre de 2015. Lo que ustedes tienen que hacer es empoderarse. Cansado y entendiendo que el tiempo de los legisladores se había acabado y sin saber hacia dónde lo llevarían los que lo liberaban de sus liberadores, luego estos últimos los privaron de apoyo logístico y de tierras ancestrales, un campesino se animó y respondió breve, pero con acumulación de motivos. Lo que nosotros queremos decir es que estamos cansados de que digan que queremos apoderarnos de algo. Los técnicos, todos antropologizados por una antropología que se decía a sí misma política, ni siquiera se habían tomado el trabajo de saber qué era lo que entendían esos campesinos e indígenas por la palabra empoderarse, porque nunca se habían dado cuenta que esos campesinos ni siquiera pasaban al porche de la casa del INTA. Entonces, yo tomo esto para decir algo, o para dialogar con algo que vos proponés. Sí, hay que tener un enraizamiento político, pero los enraizamientos políticos no son los que declaramos, son los que hacemos, que es lo que vos decís. Ideología no es lo que uno firma en un manifiesto. Ideología es lo que uno hace cotidianamente cada día de su vida. Y ahí tenemos un problema, que creo que es lo que vos daste con el buenismo antropológico. Nosotros podemos firmar todos los checklists del mundo, pero no sabemos en qué sociedad vivimos y no nos tomamos el trabajo de hablar con las personas a las que le terminamos diciendo después nazis. Gracias ahí por el ejemplo etnográfico, Pablo. Creo que sí nos pone un poco el dedo sobre la llaga, ¿verdad? Porque nos interpela a nosotros que somos acá quienes nos encargamos de realizar este trabajo etnográfico y que creo yo que es lo que nos ha pasado por el frente, ¿no? Cómo se están reproduciendo en el día a día a través de las prácticas sociales estas derechas que parecieran irrumpir con sorpresa o no con sorpresa en nuestros escenarios políticos. Y bueno, aquí saltaba la pregunta de si realmente la población está votando por la derecha.
no sé. Primero, yo querría hacer una cosa, que es, tal vez podríamos abrir algunas preguntas, ¿no? Lo segundo, a mí me parece que yo estoy siguiendo muy de cerca el proceso de Milei. Dije recién que una cosa es la ideología de los dirigentes mileístas que se identifican con la derecha y otra cosa es el voto de la población. Yo creo que una muy buena parte del voto a Milei tuvo que ver con un rechazo de lo dado, ¿no? Por mal funcionamiento de los servicios públicos, por los problemas de la economía. Cuando digo mal funcionamiento de los servicios públicos, digo mal funcionamiento del Estado en educación, seguridad, justicia, salud. Y también y las ciencias sociales se defendieron de esto todo el tiempo diciendo, no, pero es antipolítica, qué sé. Hay una idea de casta que funciona. Yo en el libro la escribí sin comillas. Hay una crítica de la política que ha llevado a este estado del Estado. Bueno, yo no veo necesariamente ni en todo una derecha. Hay un reclamo democrático y pleno que hace que otra vez, desde las élites universitarias, tengamos actitudes que hasta cierto punto se parecen a las que tuvieron las élites universitarias en el 45 con el peronismo emergente. Vamos a escribir de nuevo, sin saberlo, casa tomada. Entonces, eso es lo que pienso. Ahora, por otro lado, como el proceso político evolucionó, y estos 3 meses han sido de una aceleración histórica increíble, veo, todavía no lo pude escribir, un proceso de densificación política, ideológica y organizativa del mileísmo, que está vertebrando esa masa de votantes que encarna un sentimiento plebeyo. Hay que ver a qué velocidad va ese proceso, hay que ver cómo evoluciona ese gobierno, hay muchas otras variables a tener en cuenta, pero sí le están dando un sentido político de derecha, aparte del caudal que ellos como ven. En el sentido de cómo elaborar las especificidades de lo que a mí me gustaría pensar en términos de configuraciones de derecha, y quisiera resaltar el hecho de que Milei implica un tipo de narrativa, que es la narrativa que él usa en términos de los libertarios, y ese libertarismo está vinculado a una lectura muy particular que es Rorty y que es toda la idea, digamos, anarcocapitalista o minarquista del Estado, y que hace digamos, un plegamiento al mercado y al capital como las garantías y el fetiche mismo de la libertad. Lo que quisiera decir es que, por ejemplo, en Argentina la configuración de derecha yo la veo, por supuesto, con un tono o un anclaje ahí, pero no podríamos pensar que esa configuración nacional de derecha en Argentina es un asunto homogéneo, sin tensión y sin problemáticas, no solamente en lo que podríamos decir aquellos articuladores, sino también en las experiencias de la gente, que era lo que tú estabas diciendo ahorita, Pablo, lo que, por ejemplo, esta expresión de casta tiene que ver con la experiencia de mucha gente en Argentina, y que tiene que ver con la posibilidad de que en un contexto particular se galvaniza un montón de inteligibilidades y de emocionalidades que pueden ser tramitadas por ahí. Entonces, a mí me gustaría primero hacer énfasis en la idea de configuración nacional o nacionales de actividad, pero también eso cómo se materializa en términos locales, porque por lo menos en Colombia la configuración nacional de derecha no es lo mismo en un lugar, digamos, que ha tenido una tradición conservadora, así facha como es de donde vengo yo, a otro lugar, por ejemplo,
donde ha sido más problematizadora de este tipo de tradiciones o de imaginaciones. Entonces, una cosa importante para contrastar es que en Colombia las configuraciones nacionales de derecha no se pueden ir contra la casta, en el sentido de que primero no hay un Estado, no hay una cosa del público como está aquí en Argentina instalado. La idea del peronismo, que es fundamental en términos de la configuración política de Argentina, no es la forma como en Colombia se producen las subjetividades políticas, en el sentido de que el Estado es un Estado fundamentalmente constituido a partir del asunto de la guerra, la violencia armada, y donde lo público desde hace mucho rato ha sido objeto de exclusión, de vaciamiento, como puede ser aquí. Entonces, lo primero que yo quisiera anotar ahí es que si vamos a hablar de las configuraciones nacionales de derecha o configuraciones nacionales y locales de derecha, tendríamos que ver esas historicidades y sedimentaciones que, por ejemplo, en la Argentina implican el peronismo, implica lo que es el Estado, implica lo que fue todo este periodo del kirchnerismo, que en Colombia no está. En Colombia las configuraciones nacionales de derecha y los libertarios que están por ahí trabajando responden a otras experiencias. Yo quisiera recoger esa multiplicidad de cosas. Y por otro lado, en Colombia está el tropel, está la guerra, está la violencia armada, y una cosa que a mí siempre me sorprendió es que en Colombia la gente no hablaba ni de izquierda, sino que derecha e izquierda no eran ni siquiera términos para pensar el imaginario político. En los últimos años, lo de emergentes tiene que ver con eso que Williams nos invita a pensar de cómo se van configurando en relación con lo dominante y lo residual unas cristalizaciones. Y en el caso de Colombia uno ve que ahora, por ejemplo, se habla de la batalla cultural, o se habla del marxismo cultural, o se habla de unas cosas y se galvaniza, se articula un montón de tendencias que antes no estaban puestas ahí. Un político de esos que estuvieron en el Senado toda la vida decía que hasta los liberales en Colombia eran conservadores. Entonces, habría que pensar cómo la configuración nacional de derecha en Colombia no puede, así recojan la imaginación o el imaginario de Milei o el de Bukele, no pueden encarnarse, no pueden articularse, no pueden cristalizarse como se puede dar el asunto en Argentina, lo que no quiere decir que no responda a las experiencias de muchos colombianos, en el sentido de que colombiano y derecha es algo que es bastante común en muchas cosas, o un asunto como qué significa el paramilitarismo en términos no solamente armados y no solamente de las relaciones que produjeron con sectores económicos o sectores políticos, sino el paramilitarismo como una mentalidad. En un país donde el paramilitarismo se constituyó como una mentalidad, ¿qué puede significar una derecha emergente? A ver, mi sueño en la vida era conversar con vos. Pero vas más rápido de lo que yo puedo ir, entonces yo voy a dar unos pasitos, porque vos andás a las zancadas por la selva, y está bien, no me parece mal, yo no tengo esa velocidad. Quiero puntualizar algunas cosas, como una nota al pie de lo que decís, y tratar de darle un sentido, por lo menos para mí, y espero que para el resto. Una de las cosas que yo no conozco como para hacer ninguna afirmación de historia de Colombia y hacer una comparación, estoy seguro que hay una especificidad, o sea, la respuesta colombiana a lo poquísimo que hubo de parecido al peronismo en Colombia fue tremenda, ¿no? Y nosotros tuvimos otra cosa, así que ya iba para pensar las diferencias, pero
pienso en una diferencia que me queda más próxima, porque la conozco más, que es lo que está pasando con Milei y lo que pasó con Bolsonaro, ¿no? Hay algo que está claro para los historiadores y debería estar claro para los antropólogos, es que el Estado argentino, heredero del virreinato del Río de la Plata, es diferente del Estado brasileño, heredero del Estado portugués, del Imperio, donde ya las reformas pombalinas fueron diferentes de las borbónicas, y donde este virreinato era un virreinato de 40ª categoría. Entonces eso hay diferencias. Otra diferencia que hay, que es, nosotros construimos la independencia adquiriendo deuda externa, porque de la batalla de Huachi en adelante, en 1811, hicimos la independencia endeudándonos porque perdimos las fuentes de acuñación del Alto Perú. Bueno, todo eso para decir, la autonomía del Estado en Brasil es diferente de la autonomía del Estado de Argentina. Y eso le pone unos límites a Bolsonaro que no le pone expresión histórica a Milei. Eso, para llegar a otra cuestión que vos estás señalando, que voy a hacer muy breve, pero que es importante, que es, sí, en cierto nivel hay que reponer, primero habría que investigar más todavía, la heterogeneidad del movimiento mileísta. Yo dije unos motivos muy generales de rechazo a lo dado y a los últimos 20 o 40 años de historia por parte de los votantes de Milei, pero tendría que distinguir, por ejemplo, entre los votantes más jóvenes y los sub-40, tendría que distinguir entre los votantes de las provincias, donde en distintas regiones hubo distintos motivos muy diferentes para Milei, pero en todo caso hubo así como una sublevación contra la casta, una sublevación contra una expresión de la casta que es el centralismo de los porteños, aunque ahora se tengan que aguantar algo más centralista todavía. Y yo diría, como vos dijiste, que es Ernesto Laclau puso la teoría y la práctica la puso Milei. Varios gobiernos quisieron construir un significante que equivaliese a todas las demandas posibles. Ese significante que equivale a todas las demandas posibles lo construyó Milei con todo lo que dejó afuera los 40 años de democracia. Entonces, esa diversidad se agrega en un nivel superior con mileísmo y opera como un caudal que presiona contra un Estado que comparativamente con el brasileño es mucho menos autónomo. Por eso nuestra situación es distinta de Brasil, ¿no? Entonces ahí yo creo que están por lo menos unas pistas para construir lo específico de la situación argentina y para hacer ese doble movimiento que vos pedís, que es por un lado restituir la heterogeneidad de la experiencia mileísta, pero por otro lado construir la unidad de esa experiencia en su dinámica. Pablo, una cosa en esa dirección que me parece muy interesante es como Milei ahorita empieza a ser un significante por fuera de Argentina en unos términos que son muy interesantes, porque lo que decías, o sea, que el Trump se junte, se unte, lo invite, lo convoque, o el Bukele. Yo creo que son como imágenes que empiezan a decir cosas distintas dependiendo de las confrontaciones nacionales de derecha. Porque en Colombia Milei no puede ser leído en términos de la casta a Dios, en los mismos términos de lo que significa eso en los últimos 40 años de la producción de la democracia en Argentina. Y Bukele en Colombia, en un contexto donde las derechas han intentado de múltiples maneras, incluso esta noción de la mentalidad paramilitar, de
resolver el asunto a plomo, sí o sí, adquiere otro significado. Entonces, a mí me parece muy interesante también la dimensión transnacional de lo que yo sí quiero marcar como derechas emergentes, porque desde hace mucho rato se viene hablando de nuevas derechas, pero si pensamos en clave de lo procesual, a lo que nos invita Raymond Williams, de que hay cosas que emergen, que empiezan a, digamos, a atropellar, a interrumpir, a colocarse en el lugar de lo dominante, porque lo emergente no es simplemente lo nuevo, y todo lo que eso significa. Yo sí siento, por lo menos desde Colombia, que hay una articulación emergente de la derecha, y yo encuentro a personas hablando, como decía ahorita, de marxismo cultural, y como por ejemplo ciertos personajes, Agustín Laje, ofrece una serie de vocabularios para que gente uribista que venía en otro orden, en otro lenguaje, empiecen a colocar una serie de inteligibilidades y emocionalidades en juego que pueden articular o no la experiencia de múltiples personas. Sí, no. Me deja siempre. Miren, yo vine acá y tengo una bolsita acá que parezco el doctor Chapatín porque me dio un ataque de asma antes de entrar. Pero ahora me lo volviste a dar vos. Antes fue el clima de Rosario. A ver, yo quiero ser lo más breve posible. Primero, una particularidad de Milei, también comparativa con las otras experiencias, es que Milei es, y en eso tiene razón, el primer presidente libertario del planeta. Y eso es un tema. Leyó Rorty, y yo creo que leyó otras cosas que justamente eran las que iba a traer a colación, como a Nick Land y como a Curtis Yarvin, que son autores diabólicos directamente. Los neoliberales austríacos o Rothbard son el hada Patricia al lado, perdón por la referencia tan antigua, pero no sé, son el hada buena al lado de Nick Land y de Curtis Yarvin. Y escritores que de alguna manera son los intelectuales orgánicos del asalto final al estado de bienestar y a la democracia. El lema de Nick Land es: la libertad y la democracia son incompatibles. Eso nunca se había dicho en el mundo neoliberal. Apareció de forma relativamente reciente en Cato en 2013, pero nadie lo defendía a voz en cuello. Entonces, ese es el horizonte intelectual de Milei. Y yo creo que eso sí es un emergente, por un lado, y es un emergente global. En el sentido de que sí hay un panorama unificante que tiene que ver con la crisis de los estados y donde la voz de Milei interpela, de la misma manera que a él lo interpela Nick Land, la Milei interpela a élites nacionales y los anima justamente a construir la incompatibilidad entre la democracia, como ningún otro. No lo puede hacer Bolsonaro por la autonomía del Estado brasileño, pero sí lo puede hacer Milei, que circula internacionalmente como un comodín que va fogoneando permanentemente esa idea. Pablo, Espera, una cosa, porque si no me estás preguntando todo el tiempo vos a mí, y Lucía debe estar escandalizada por cómo nos fuimos de los ejes. Hay una conversación que tuvimos con Eduardo previamente a este conversatorio, pero pensando en el conversatorio, y que tiene que ver con la antropología, que efectivamente vos decís, y yo estoy de acuerdo, tenemos que pluralizar la antropología, tanto como que tenemos que pluralizar la percepción de lo que llamamos la derecha. Y yo un poco leí esto porque creo que a veces
la antropología comprometida no sabe con qué está comprometida y que hemos construido una especie de anticapitalismo de cátedra que es peor que el socialismo de cátedra que criticaba Marx. Y eso tiene que ver con el establecimiento académico. Entonces, dos preguntas. Una, ¿qué relación ves vos entre lo que pasa con las derechas y el establecimiento académico? Y la segunda, así yo descanso también, ¿no deberíamos hacer que la antropología sea más una habilidad humana que una cosa universitaria? Pablo, antes de irme a esas dos preguntas facilitas porque estás haciendo ahí, yo quisiera terminar una parte de la línea de argumentación tuya, porque yo creo que los libertarios son parte, un componente importante, pero un componente que está más vinculado a la dimensión, digamos, económica y de tropel del Estado. Recordemos que están leyendo a Rorty, y Rorty recoge una cosa que es lo que él llama el paleoanarquismo o el anarquismo capitalista. Entonces, esa es como una dimensión, hay como unas narrativas en términos de desmontar el estado de bienestar, de desmontar incluso cualquier noción de Estado que está siendo atacada desde un lugar discursivo que no había sido traído en lo público y que tú lo estás planteando. Pero hay otra cosa, y ese es el componente más de la batalla cultural. Y aquí el autor fundamental es Laclau y Gramsci. Y leyeron mejor a Gramsci que muchos de nosotros, y creo que están pensando desde Laclau mucho mejor que nosotros, en el sentido que decía Hall con respecto a Thatcher, de que Thatcher seguramente nunca había leído una línea de Gramsci, pero que lo entendía mejor que toda la izquierda de su época, que no sabía qué estaba pasando. Y yo quiero recoger esa experiencia de asombro y de incapacidad de entendimiento de ese momento con respecto a lo que está pasando aquí. Entonces, quisiera complementar que además de lo de la discusión del Estado, está toda esta discusión de la batalla cultural que articula un montón de gente conservadora en el sentido clásico del término, desde gente que está por la defensa de los niños, de la familia, la ideología. Entonces, esto logra, y ahí yo creo que el Agustín Laje ha hecho un trabajo impresionante para poder interpelar. Ustedes miran las redes, miran la forma de trabajar, y ahorita lo conecto con la segunda pregunta. Pero te digo algo breve ahí y vamos a... No, yo con la batalla cultural quiero dar una aclaración que le da más sentido a esto que vos decís sobre la relación de la derecha emergente con Gramsci. Yo creo que la derecha exagera el heroísmo de su batalla cultural porque más bien moviliza tradiciones recientemente heridas, ¿no? Entonces no rema contracorriente, pero un esfuerzo. Pero la superioridad de su entendimiento gramsciano no radica en su éxito, sino en el contraste con el fracaso de las izquierdas. Porque las izquierdas entendieron por batalla cultural, y este es el problema, confundieron oficialización del punto de vista con hegemonía. Todo el concepto de hegemonía, o reinventó la idea de hegemonía para subrayar el valor político de la sociedad civil, que en el Marx más hegeliano tenía valor puramente económico. Y Gramsci dice, no, esto tiene valor ético-político. Entonces, la construcción de hegemonía era en la sociedad civil, no era patotear a la gente desde el Estado diciéndole cómo tienen que ser las cosas. Entonces, la batalla cultural de las izquierdas, digamos, fracasó, entre otras cosas, porque ni siquiera leyeron a Gramsci, o si lo leyeron, entendieron y confundieron totalmente su rol en esa disputa por el sentido común. Y ahora volví a tus preguntas. Bueno, pero tengo
concuerdo plenamente en que la lectura del concepto de hegemonía en la práctica política de la izquierda, ¿no? En los textos, precisamente desvirtuaba la idea misma de Gramsci de pensar el asunto de la hegemonización en disputa y no un asunto de coerción por los lugares adecuados y esas cosas. Entonces, está. Ahora, las dos preguntas que planteabas ahorita, yo siento que nuestra sorpresa con Milei, y lo estoy diciendo de una manera metafórica, con Trump, con Bolsonaro, es un síntoma, es la expresión de que el establecimiento académico en el que operan las antropologías es profundamente incapaz de pensar con un imaginario teórico que vaya más allá de los lugares comunes. O sea, no estoy hablando en términos de lo que podría ser la antropología o de lo que podría suponer esa práctica, sino si yo veo los papers que publica la gente, si yo veo y leo las cosas que hacen los antropólogos en el establecimiento antropológico colombiano, para no ir muy lejos, es puro lugar común. La cultura, linda la cultura, las comunidades, linda las comunidades, la comunidad, y es un montón de lugares comunes, un montón de lugares comunes. La capacidad de pensar cortando el mundo es un asunto que se nos escapó, entre otras cosas porque el establecimiento académico es una industria para una gente que está fundamentalmente preocupada en publicar cosas, porque ni siquiera es el contenido, o en plegarse a un entonces, la relación entre el establecimiento académico antropológico y las derechas emergentes, yo la veo en el sentido de que nos cogieron con los calzones abajo. Esto significa que no hemos podido pensar lo que se nos ha venido precisamente porque estamos no pensando desde lugares comunes de comité de aplauso, los indios lindos, los negros lindos y la raza y el género, un montón de lugares comunes y la necesidad eso es una cosa. Ahora la otra pregunta es, yo creo que si vemos la práctica de estos personajes, de Agustín, ellos están haciendo trabajo intelectual por fuera de la universidad y por fuera del establecimiento, y lo están haciendo también que están interpelando, produciendo subjetividades. En Colombia, en la Feria del Libro, a la Agustín hacen filas, cientos de personas. Eso dice algo. Ahora, nosotros publicamos un libro. Y si va un amigo de nosotros, uno está feliz. Entonces, sí, el problema, Pablo, es que estamos muy domesticados. El problema es que no tenemos el coraje de pensarnos y hacer antropología por fuera de ese gran corset que es lo que se ha convertido en el establecimiento. A ver, a mí me parece que tal vez sea como un punto de conclusión esto que vos decís, que yo lo quería ampliar. En un libro que editó Gustavo Lins, que estaba por acá, que está acá, hay un artículo que quiero recordar, pero antes quiero recordar una experiencia personal. Yo tengo muchísimos años, pero me crié entre el 67 y el 70, acá en Rosario, y vivía, no lo elegí, pero fue la proletarización de mis padres, que duró 14 años más, pero vivía en Grandoli, en la villa donde estaba el frigorífico Swift, antes que fuese el complejo habitacional más grande de América Latina. Y en ese complejo, en esa villa, mi mamá hizo un dispensario
que imitaba la experiencia de los médicos descalzos en China, ¿no? Y yo creo que justamente la ruptura con el establecimiento es ser como los médicos descalzos en China, no tan especializados, no con tantos títulos, no con tanta circulación internacional, pero que nosotros no tenemos que estar tan establecidos. Por eso yo estoy contento que este sea un congreso. Y pienso, entonces, en ese artículo que se está publicado y que recomiendo leer en el libro que editó Gustavo, que es un artículo de Ottavio Bello, que se llama Pictografías de la Tristeza, y que dice que hay que desacademizar la antropología. Nosotros tenemos que desacademizar la antropología para poder hacer antropología, porque si no estamos haciendo más establecimiento que antropología. Y eso determina que nosotros no percibimos lo que viene, somos los cientistas sociales que no saben en qué sociedad viven, y encima terminamos siendo los jueces de las plebeyas y democráticas. Así que yo, digamos, sacaría como conclusión de esto: seamos como los médicos descalzos, seamos antropólogos descalzos, seamos antropólogos corridos del establecimiento, no tan muertos por publicar, no tan muertos por circular internacionalmente y más preocupados por hacer antropología. Bueno, la verdad que traíamos un montón de preguntas más porque pensábamos demorar unas 2 horas en este conversatorio, pero creo que la vamos a ir cerrando por ahí. Nada más quería anotar como algunas cosas de las que se han dicho. Creo yo que la reflexión más importante, más que los aportes teóricos o metodológicos que hemos visto que es una pata floja de las antropologías, es pensar en estos retos que nos han impuesto, ¿verdad? Esto, cómo lo podemos seguir charlando a lo largo de la semana, pero reflexionar en esto, ¿qué significa desacademizar las antropologías? ¿Cómo lo hacemos? Y creo yo que esto requiere una reflexión colectiva, mucha discusión y principalmente apertura a la pluralidad, que tal vez es lo que nos ha hecho falta y que nos quedamos ahí en ese 12.5% que dice Pablo, ¿no? Salir de ese 12.5% y aprender a ver más esta diversidad que tanto promulgamos como antropólogos, antropólogas. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pablo, por permitirme estar acá. Y gracias a todas y todos. Que pasen buena noche.